¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos que están relacionados entre sí. Pueden tener distintas categorías o temas. Su objetivo es el almacenamiento de información. La idea es recopilar y organizar información mediante tablas. Nosotros usaremos como base de datos la plataforma de Microsoft Access, que es un software orientado a la gestión de bases de datos, en el que podemos organizar mediante formularios, informes, consultas y búsquedas avanzadas toda nuestra información. ¿Por qué utilizar Access para organizar la información si ya veníamos utilizando Excel y podíamos realizar tablas? Porque lo que nos permite hacer Access es relacionar la información y relacionar esas tablas. Vayamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, si tenemos un sistema de biblioteca, nuestro principal elemento son los libros. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar con personas que piden esos libros, a los cuales llamamos usuarios, ya tenemos una relación entre libros y usuarios. Pero a su vez, esos usuarios nos van a pedir a los empleados que busquemos determinados libros. En este caso, los empleados serían los bibliotecarios. Pero también hay una relación entre empleado y usuario en el pedido de esos libros. También podemos tener, por ejemplo, en el caso de los libros, distintos proveedores que pueden ser distintas editoriales o donaciones. Aquí también hay una relación. Ya no va a haber una relación entre proveedor y usuario, pero sí va a haber una relación entre proveedor y empleado. Para poder tener todo esto de manera organizada, nosotros vamos a través de Access y a través de las distintas tablas poder realizar distintas relaciones, distintas consultas y tener todo junto en una misma base de datos. La idea de usar Access es permitir que toda esa información no se encuentre por separado o, por ejemplo, en una planilla de cálculo, en un Word, en un Power, sino que podamos a través de Excel relacionar todo y tener toda la información organizada en nuestra computadora. El primer elemento que encontramos cuando trabajamos con una base de datos son las tablas. Es una colección recopilada de información, ¿sí?, que se va a ir organizando. Vamos a llamar a cada uno de los títulos campos. Por ejemplo, en este caso tenemos código, nombre, apellido, DNI, dirección. Estos serían 5 campos. Y cada vez que ingresemos información, o sea, cada una de las filas que vamos a tener en nuestra tabla, estamos hablando de registros. En este caso, Ana, José, Manuel, Alejandro, con su respectiva información, apellido, DNI, dirección y código, son distintos registros. Veamos un ejemplo de una tabla en Access. Nosotros vamos a diseñar una tabla con distintos campos. En este caso se tratan de distintos títulos de libros con sus respectivos géneros y editoriales. Cada campo tiene una validación en cuanto a su tipo de datos. También podemos ver, como lo muestro a continuación, que vamos a ir cambiando entre la vista diseño y la vista de la tabla. En el caso del formulario es muy útil, nos ayuda a visualizar toda la información de una manera más visual. Es muy importante poner bien los tipos de datos de acuerdo al nombre de campo que estoy utilizando. Por ejemplo, también en este caso tenemos como clave principal la llavecita al autor, pero puede pasar que un mismo autor se repita porque crea varios libros, ha escrito varios libros. Entonces, cuidado cuando seleccionamos como clave principal para nuestras tablas una persona o un nombre. Generalmente se utiliza una clave, un número. Como vemos en la hoja de datos, uno puede manipular la tabla como si fuese una tabla de Excel, ¿sí?, y agregar una columna. En este caso yo voy a agregar una columna y voy a poner números. Cuando pongo estos números, ¿sí?, le adjudico a cada libro una identidad única. ¿Por qué? Porque si yo eliminara un registro, ese registro no puede volver a repetirse. Entonces hay que tener mucho cuidado con los códigos que se utilizan.
porque van a ser esos códigos los que nos ayuden a realizar las relaciones, los que van a ir a buscar a lo largo de toda la base la información que necesitemos visualizar en ese momento. Más adelante trabajaremos con consultas e informes y haremos bases de datos mucho más elaboradas. Por el momento trabajaremos con tablas sencillas y formularios.